¿Cuántas veces has sentido que tu escasez es eterna, que la angustia es un huésped que ya ha hecho su casa en tu alma y que nada cambia aunque ores, llores o creas? Y si te dijera que tu escasez y tu angustia tienen fecha de vencimiento y que esa fecha es hoy, ¿seguirías mirando al suelo con resignación o levantarías la cabeza para recibir lo que el cielo está a punto de derramar sobre ti? Escúchame con atención, porque en este mismo momento tienes dos caminos delante de ti. Uno de ellos es suscribirte a este canal ahora mismo y activar la campanita. Y si lo haces, algo maravilloso va a empezar a moverse en tu vida en minutos, las próximas horas. Vas a recibir señales, respuestas y algo profético que solo los que obedecen por fe pueden experimentar. Pero si decides ignorar este llamado, si te marchas sin suscribirte, algo muy malo puede tocar tu vida. Una puerta espiritual permanecerá cerrada y podrías perder el mensaje que Dios preparó exclusivamente para ti. Esta no es una advertencia emocional, es un grito del cielo, porque el Espíritu Santo está hablándote directamente y hay momentos en la vida donde una decisión puede abrir el cielo o permitir que continúe el desierto. Lo que estás a punto de escuchar en este video no es un mensaje cualquiera. Es un llamado divino, un susurro del cielo que quiere despertar tu espíritu adormecido, sanar tus heridas ocultas y revelarte un poder celestial que puede cambiar tu realidad por completo. Hoy ese secreto será desvelado para ti. Hoy sabrás lo que el enemigo ha querido esconderte por tanto tiempo. Tu escasez no es tu condena. Es solo el umbral de un testimonio glorioso que Dios está preparando. Este video no es casualidad, no es coincidencia que lo hayas encontrado. El Espíritu Santo te ha traído aquí porque hay una palabra que tu alma necesita con urgencia. Una palabra que puede romper cadenas, abrir puertas y llenar vacíos. ¿Te atreves a quedarte hasta el final? Porque lo que descubrirás puede ser la respuesta que buscaste llorando por noches enteras. Reflexiona por un momento. ¿Qué pasaría si lo que tú llamas escasez es en realidad la antesala de una provisión inesperada? ¿Y si tu angustia está gritando porque está a punto de ser silenciada por una paz sobrenatural? ¿Qué pasaría si tu fe se activara con esta palabra y comenzaras a ver milagros en las áreas donde antes solo viste ruina? En los próximos minutos voy a llevarte de la mano por un recorrido bíblico lleno de revelaciones profundas. No solo conocerás historias de escasez transformadas en abundancia, sino que entenderás cómo esas historias se reflejan directamente en tu vida actual. Sí, tú estás en el plan. Tú eres parte de esta narrativa sagrada. Antes de avanzar, quiero que dejes escrito en los comentarios esta frase de pacto: paz en Cristo. Esa es tu llave de entrada a este viaje espiritual. Al escribirlo, estás sellando tu compromiso con esta palabra. Estás diciendo: estoy aquí, Señor, y quiero oírte. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estás activando la justicia divina de compartir esta palabra con más personas. Estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a otras almas heridas, y eso es parte de tu ministerio hoy, ser canal de luz en medio de tanta oscuridad. Felicitaciones por eso. Tu clic tiene propósito eterno. Y si aún no estás suscrito, déjame decirte algo muy importante. Este canal es más que un canal. Es un altar, un refugio para quienes no tienen iglesia cerca, un oasis de palabra viva para los sedientos del alma. Cada vez que te suscribes y activas la campana, estás declarando: quiero estar listo para oír cuando el cielo me hable. Y déjame decirte, hoy es uno de esos días. No ignores este momento sagrado, porque el tema de hoy no es trivial.
Hoy hablaremos de cómo Dios responde con abundancia en medio de la escasez, de cómo Él es capaz de cambiar años de angustia en una sola noche de revelación. Y escúchame bien, la penúltima enseñanza de este video puede tener la clave para desbloquear una bendición específica en tu vida. Sí, justo esa bendición que has estado esperando por tanto tiempo. Así que deja todo lo que estás haciendo. Concéntrate. Apaga las distracciones. Porque lo que estás a punto de oír puede ser la voz que te saque del pozo de la ansiedad y te ponga en el camino de la provisión divina. ¿Estás listo para este viaje? ¿Estás listo para mirar tu escasez y declarar, esto termina hoy? ¿Estás listo para oír al Dios que no solo ve tu angustia, sino que tiene el poder de detenerla? Entonces quédate, porque vamos a comenzar, y lo que está por venir no te dejará igual. La multiplicación del aceite de la viuda, cuando tu nada se convierte en abundancia. 2 Reyes 4:1-7. Hay momentos en la vida donde lo único que tienes es una deuda imposible, una amenaza inminente y una lágrima suspendida en el borde del alma. Y en ese lugar oscuro, justo allí donde el corazón ya no sabe si rendirse o clamar, es donde aparece la historia de esta viuda. Una mujer que representa a tantos de nosotros. Su esposo, un hombre temeroso de Dios, ha muerto. No queda sustento ni esperanza, solo queda una deuda y unos acreedores sin misericordia dispuestos a llevarse a sus hijos como pago. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has sentido que tus problemas no solo te afectan a ti, sino que están a punto de arrastrar con todo lo que amas? La viuda corre a Eliseo, no pide oro, no exige justicia, solo clama con el alma desgarrada, y es ahí donde comienza uno de los milagros más potentes de la Biblia, porque el milagro no comienza con abundancia, sino con una escasez absoluta. ¿Qué tienes en casa?, pregunta el profeta. Ella responde con una de las frases más comunes en quienes están a punto de recibir algo grande de Dios. Tu sierva no tiene nada, sino una vasija de aceite. Ahí está. Ese nada, que en realidad es todo lo que Dios necesita para multiplicar. Detente un segundo. Respira. Mira a tu alrededor. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tus manos? Tal vez estás diciendo, no tengo nada. Pero Dios ve un aceite escondido, una semilla, una habilidad, una fe que parece pequeña pero que puede encender una multiplicación sobrenatural. Eliseo no le da dinero, no paga la deuda, no saca de su bolsillo la solución, le da instrucciones, le da una palabra profética, le dice, ve, pide vasijas prestadas, muchas y no pocas. Y aquí viene el principio más poderoso para los días de escasez. La provisión de Dios se mueve al ritmo de tu obediencia y al tamaño de tu fe. Ella obedece, se encierra, toma su pequeña vasija y empieza a derramar una, otra y otra. Y mientras haya una vasija vacía, el aceite no deja de fluir. Ese es el principio eterno. Dios no se limita a lo que tú tienes, sino a lo que tú crees. Mientras tú prepares espacio, el cielo lo llenará. Mientras tú obedezcas, Él multiplicará. La escasez solo es escasez mientras no obedeces. Imagínate la escena, un cuarto cerrado, lleno de vasijas, cada una rebosando aceite. Ella, sus hijos, atónitos, de la nada a la abundancia, de la angustia a la provisión. Dios no solo le dio para pagar su deuda, le dio para vivir del resto. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dicho, no tengo nada? ¿Cuántas veces has llorado frente a un Dios que te preguntaba, ¿qué tienes? Y tú no sabías qué responder. Hoy te digo lo que Dios le susurró a esa viuda. Tienes más de lo que crees. Y ese poco en las manos correctas puede desatar una lluvia de milagros. Este pasaje no es una historia antigua, es un espejo, es tu reflejo.
Es tu situación, pero también tu respuesta. Dios te está diciendo hoy, prepárate, busca vasijas, porque mientras tú hagas espacio en tu fe, yo haré llover aceite desde el cielo. Tu escasez y tu angustia no son tu final, son el escenario donde se manifestará la gloria de Dios. Y algo más, no mires a tu alrededor con ojos naturales. Lo que parece poco, lo que parece insignificante, puede ser lo que Dios está a punto de usar para darte más de lo que pediste. Porque Él no necesita cantidades, necesita disposición. Y si estás dispuesta hoy, si estás dispuesta a obedecer, como esa viuda, a cerrar la puerta, a creer con todo el corazón, entonces prepárate, porque el aceite no dejará de fluir mientras tu fe permanezca abierta. El maná en el desierto, la provisión que cae del cielo cuando todo parece muerto. Éxodo 16, 1-36. ¿Qué haces cuando ya no hay nada? Cuando lo que te rodea es desierto, cuando los caminos no llevan a ningún lugar, cuando lo único que ves en el horizonte es más polvo, más sol, más vacío y más hambre. ¿Qué haces cuando Dios te ha sacado de Egipto, pero no sabes cómo sobrevivir en el trayecto hacia la tierra prometida? Así estaban los hijos de Israel, liberados, sí, pero hambrientos, libres, pero sin comida, con una promesa en el corazón, pero con el estómago vacío. ¿Te identificas? ¿Cuántas veces Dios ha roto tus cadenas, ha abierto un mar delante de ti, pero luego te encuentras caminando en medio de un desierto emocional, financiero o espiritual, sin saber de qué vas a vivir mañana? Y es allí, justo en ese lugar seco e inhóspito, donde aparece el milagro más extraño, más tierno, más celestial que jamás haya caído sobre la tierra: el maná. El maná, esa sustancia misteriosa, como rocío que se convertía en pan, como néctar que se podía moler, hornear, preparar. El alimento que no venía del trabajo del hombre, sino del cuidado diario de Dios. Porque hay un tipo de provisión que no se siembra en la tierra, se espera desde el cielo, y esa provisión aparece solo cuando ya no tienes recursos propios, cuando la autosuficiencia ha muerto, cuando la arrogancia ha sido purificada por el desierto. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo. Éxodo 16:4. Detente ahí, léelo otra vez. Yo os haré llover pan del cielo. ¿Quién hace llover comida? ¿Quién alimenta a un pueblo entero sin supermercados, sin cocinas, sin reservas? Solo Dios, solo el que creó el universo, puede crear provisión en medio del vacío. Y aquí viene la enseñanza profunda, la que habla a tu alma angustiada. El maná no es solo pan, es fidelidad, es presencia, es recordatorio diario de que no estás sola. Mientras ellos obedecieran, el maná caía. No importaba el clima, ni los enemigos, ni la sequedad del terreno. Dios les alimentaba cada día, ni antes ni después, justo en el momento preciso. ¿Y tú? ¿Cuántas veces Dios ya te hizo llover pan cuando pensabas que todo estaba perdido? ¿Cuántas veces llegó una ayuda inesperada, una palabra exacta, una paz en medio de la tormenta? Eso fue maná, eso fue provisión sobrenatural, pero aquí hay algo más, algo que pocos entienden. El maná no se podía acumular. Si tratabas de guardarlo para mañana, se pudría. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que dependas del recurso, quiere que dependas de Él. Él no quiere que pongas tu confianza en la provisión, sino en el proveedor. Ese es el misterio que transforma la escasez en bendición. Tu angustia se acaba cuando entiendes que el cielo está comprometido con tus pasos, que aunque no tengas una cuenta llena, tienes un Padre fiel, que aunque no sepas cómo pagar el mes que viene, sabes quién sostiene el universo y también tu historia. Hoy, Dios te dice: voy a hacer llover pan donde solo ves
arena. Voy a alimentar tu fe donde solo hay miedo. Voy a llenarte donde solo ves vacío. Pero hay una condición. Sal a recogerlo. Despiértate temprano. Obedece. Cree. Porque el maná no cae en la cama del perezoso, ni en el corazón del incrédulo. Cae sobre los que esperan. Cae sobre los que caminan por fe. Cae sobre los que dicen, yo sé que hoy también me alimentarás, Señor. Y una última cosa, ¿sabes cuál fue el nombre que dieron al maná? Literalmente significa, ¿qué es esto? Porque el milagro siempre tiene forma de sorpresa, siempre aparece como algo que no esperabas, como algo que te deja sin palabras. Así será lo que viene a tu vida, inesperado, abundante y directo del cielo. Así que no temas más. Tu escasez y tu angustia no tienen la última palabra. Dios ya ha ordenado que caiga pan sobre tu desierto, y cuando lo veas, solo podrás decir como Israel, ¿qué es esto? Y entonces tu alma sabrá que Dios ha estado contigo todo el tiempo. La viuda de Sarepta, cuando la obediencia en la escasez activa la provisión sobrenatural. Primera Reyes 17, 8, 16. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero abren los cielos. Hay momentos donde tu sí a Dios, aún en la miseria más cruda, desata un milagro que desafía la lógica. Y eso fue lo que ocurrió con la viuda de Sarepta. Elías había sido enviado por Dios a una tierra en crisis, una región pagana, gobernada por la sequía, el hambre y la desesperanza. Y mientras el pueblo de Israel estaba sufriendo por su idolatría, Dios decidió ocultar a su profeta en el lugar más improbable, la casa de una mujer viuda, pobre, extranjera, con un hijo que estaba por morir. ¿Quién elige a alguien así para ser canal de provisión? Solo Dios, porque Él no mira lo que tienes, sino lo que estás dispuesto a entregar. Elías llega, hambriento, cansado, y le pide algo radical. Tráeme un poco de agua y un pedazo de pan. Y ella responde lo que muchos hemos dicho alguna: «¿Ves? No tengo pan, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija». Iba a preparar lo último para ella y su hijo, y morir. Sí, ella ya había aceptado la muerte, pero no sabía que la vida acababa de llegar a su puerta. Entonces el profeta suelta la palabra que cambiaría su destino. No tengas miedo, haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta. ¿Te das cuenta del orden? Primero, Dios. Primero el reino, primero la obediencia, luego el milagro, y ahí ocurrió el giro divino. El Señor dice, la tinaja de harina no escaseará, ni la vasija de aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Primera Reyes 17, 14. Y así fue. Día tras día, mientras otros morían de hambre, esa casa tenía pan, tenía fuego, tenía vida, porque alguien en medio de la escasez decidió obedecer antes de entender. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que estás en tu última comida? Que solo tienes un poco de fuerzas, un poco de recursos, un poco de fe y nada más. ¿Y si te dijera que ese poco que te queda es suficiente para activar el favor de Dios si decides entregarlo primero al reino? Esa viuda no fue rica. No fue poderosa, no tenía tierras ni oro, tenía obediencia, y con eso alimentó a un profeta, a su hijo y a sí misma, durante meses. Escucha esto con el corazón abierto. La provisión no se activa con la cantidad, se activa con la fe, se activa con la entrega, se activa cuando haces espacio para Dios primero, incluso cuando todo grita que no puedes. Y aquí hay una verdad que el enemigo ha querido que ignores. Dios está más interesado en tu disposición que en tu condición. Él no te pide lo que no tienes. Te pide lo que tienes en tus manos, aunque sea poco, porque ese poco, cuando lo entregas con fe, se convierte en el canal por donde fluirá tu abundancia.
La escasez terminó en esa casa no por una visita del gobierno ni por una herencia, sino por una palabra de Dios que fue obedecida con valentía. Y hoy esa misma palabra llega a tu casa y te dice: no tengas miedo, obedece, entrégame primero tu confianza, tu corazón, tu obediencia, y verás cómo tu tinaja no se vacía más. Tu escasez y tu angustia no son el final, son el contexto perfecto para un milagro escondido, que solo se activa con fe. Así que hoy, como Elías, yo te digo: hazlo, da ese paso, porque el aceite no se agotará, porque la harina no faltará, porque el Dios que cuidó a esa viuda cuidará de ti. José en prisión, la angustia que antecede el cumplimiento del propósito. Génesis 39:41. Hay temporadas en la vida en las que parece que todo se rompe. Hay momentos en los que el alma gime en silencio, el corazón se sienta a llorar con la frente agachada y la mente no logra comprender por qué, si hemos sido fieles, todo parece haber salido mal. Nos preguntamos con amargura en los labios: ¿dónde está Dios cuando mis sueños se han convertido en prisiones? ¿Dónde está cuando lo único que tengo es angustia acumulada y promesas no cumplidas? Y justo en ese espacio, donde la escasez no es solo material, sino emocional, espiritual, donde la esperanza empieza a oxidarse dentro del alma, es donde aparece la historia de José, el soñador, el que tenía visiones celestiales, el que desde joven fue señalado por el cielo para grandezas, se encuentra de repente en el lugar más impensable para alguien que porta una promesa divina, una prisión egipcia. Sí, el mismo que fue honrado con un abrigo de colores por su padre, ahora se ve vestido con harapos y cadenas. El que soñaba con gobernar, ahora es tratado como un esclavo traidor. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces sentiste que tus sueños iban a llevarte a lugares altos, pero terminaron llevándote al foso más oscuro de tu historia? El corazón de José debió romperse muchas veces. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como mercancía, por los que más debía amarle, difamado por una mujer mentirosa y olvidado por los que prometieron ayudarle. Su vida parecía una contradicción constante. Dios le había mostrado gloria, pero lo que vivía era humillación. Dios le había prometido honra, pero lo que encontraba era rechazo. Y es ahí, justo en esa paradoja, donde se esconde uno de los misterios más profundos de la escasez y de la angustia. Muchas veces Dios permite la oscuridad para que aprendas a ver con ojos espirituales lo que no podrías ver con ojos naturales. Porque en esa prisión egipcia no estaba solo un joven encarcelado. Estaba siendo formado un gobernador. En ese calabozo no había un derrotado, sino un líder en proceso. En esa angustia no había abandono, había construcción de carácter. José no sabía que el lugar de su dolor era también el lugar donde sería recordado por Faraón. Él no sabía que esa celda pequeña era la antesala de su ascenso al trono. Él no sabía que mientras sentía que su vida se apagaba, Dios ya estaba preparando el momento en que lo sacaría de la oscuridad a la luz en un solo día, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has sentido como José, soñadora, creyente, obediente, pero atrapada en un proceso que no entiendes? ¿Cuántas veces tu fidelidad fue respondida con rechazo? ¿Cuántas veces tu obediencia no te llevó a recompensas inmediatas, sino a lugares de escasez, soledad y angustia? Escucha bien, porque el Espíritu Santo te dice hoy algo muy importante. Tu prisión no es tu sentencia, es tu sala de espera. Tu angustia no es el final de la historia, es la pausa que precede el cumplimiento. Y sí, tal vez estás en el lugar más incómodo, más injusto, más solitario, pero en ese lugar Dios está entrenando tus oídos para oír lo que otros no oyen.
Está entrenando tu corazón para sostener lo que otros no podrían sostener. Está formando en ti una capacidad de gobierno espiritual que solo nace en el quebranto, porque José no salió de la cárcel siendo el mismo joven de antes. Él salió con sabiduría, con discernimiento, con una madurez que solo el dolor puede producir. Y cuando Faraón lo llamó, no titubeó, no se quebró, no se desesperó. Habló con autoridad, dio soluciones celestiales, gobernó naciones, alimentó pueblos. Y todo eso fue posible porque hubo una temporada de angustia. Dios no se ha olvidado de ti. El silencio no es ausencia, la demora no es rechazo, es preparación, es protección, es propósito. Mira cómo el cielo obra en dimensiones que no vemos. Mientras José pensaba que Dios lo había dejado, el copero del rey estaba soñando. Y ese sueño, que parecía tan insignificante, era el hilo invisible que conectaba a José con el palacio. Dios ya tenía el plan, solo estaba esperando el tiempo, y tal vez hoy tú necesitas recordar esto. No todo lo que duele está mal, no todo lo que te atrasa es del enemigo, no toda angustia es castigo. A veces Dios cierra todas las puertas visibles para que tu fe se entrene en la oscuridad y seas capaz de ver lo invisible. Hoy Dios te dice, no temas, no estás en el fondo, estás en el inicio. Tu angustia va a terminar. Tu escasez tiene fin. El cielo ya ha dado la orden. Pronto serás llamado. Pronto oirás tu nombre. Pronto alguien va a recordar lo que hiciste, y te vendrán a buscar, y te sacarán de ese lugar, y serás cambiado de ropa, de entorno, de nivel. Y lo que soñaste, lo vas a vivir, y más aún, porque Dios no permite una temporada de angustia, sino es para abrir una temporada de cumplimiento. Y hay una última lección, quizás la más impactante. José no buscó venganza, no pidió explicaciones, no se quejó con Dios, simplemente aceptó el proceso. Y cuando sus hermanos vinieron, cuando los que lo traicionaron estuvieron delante de él, no los castigó, no los humilló, los perdonó, los bendijo, les dio pan, y dijo algo que hoy debe quedar escrito en tu corazón. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Así será contigo. Lo que el enemigo pensó que iba a destruirte será la plataforma donde Dios va a levantarte. Lo que parecía escasez se convertirá en abundancia. Lo que fue angustia será gozo. Y lo que parecía el final será el comienzo más glorioso de tu historia. El valle de los huesos secos, cuando todo parece muerto, pero Dios sopla vida. Ezequiel 37, 1-14. Hay momentos tan oscuros que incluso nuestras oraciones se apagan, tan áridos que nuestra esperanza se desintegra como polvo en medio del viento, tan vacíos que hasta nuestros pensamientos parecen ecos dentro de un corazón hueco. Hay días en los que no queda nada, ni recursos, ni fuerzas, ni fe, solo un silencio profundo, una sequedad emocional que pesa como una tumba sin flores, sin visitas, sin promesas. Así estaba el profeta Ezequiel cuando el Espíritu de Dios lo llevó en visión a aquel valle. No era un campo fértil, no era un lugar de gloria. Era un cementerio de promesas muertas, un paisaje posguerra, una escena de derrota y final. El valle estaba lleno de huesos. Y no eran huesos recientes, eran secos en gran manera, lo cual quiere decir que llevaban mucho tiempo en ese estado. La muerte no era reciente, era prolongada, afirmada, irreversible en términos humanos. Y Dios lo lleva allí, justo allí, no a una montaña de revelación, no a un templo de adoración, sino a un valle lleno de fracaso y ruina. ¿Por qué? Porque Dios no solo es especialista en crear cosas nuevas, sino en resucitar lo que ya había sido enterrado. Y Dios hace una pregunta que retumba hasta hoy en los pasillos del alma. ¿Vivirán estos huesos?
Qué pregunta tan poderosa, qué directa, qué incómoda, porque cuando estás en un valle lleno de huesos secos, lo último que esperas es que alguien te hable de vida. Lo lógico es resignarse, mirar el paisaje muerto y aceptar que no hay nada más que hacer. Pero Dios no se mueve en la lógica. Dios no consulta tu entorno para decidir tu destino. Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el que habla a huesos, a ruinas, a cenizas y espera respuesta. Ezequiel responde con una reverencia que esconde su desconcierto. Señor, tú lo sabes. Porque cuando el corazón ya no tiene fe para declarar, al menos puede rendirse ante la soberanía de aquel que sí tiene poder. Entonces, Dios le dice algo inesperado: profetiza sobre estos huesos, profetiza, no llores, no te lamentes, no huyas, no te resignes, habla, declara, suelta palabra, activa el poder de la voz que sale desde el cielo a través de tus labios. Y eso hizo Ezequiel. Comenzó a profetizar, y al hacerlo, algo empezó a cambiar. El sonido seco del silencio fue interrumpido por un estruendo. Los huesos comenzaron a unirse, primero estructura, luego carne, luego piel, pero aún no había aliento. Era un ejército completo, muerto en pie. Y aquí viene la segunda parte del milagro. Dios le dice: profetiza al Espíritu. Porque la restauración completa no viene solo de lo externo. No basta con tener forma, hay que tener soplo, aliento, vida. Entonces Ezequiel lo hizo y el Espíritu vino. Y esos cuerpos revivieron y se pusieron en pie como un gran ejército. ¿Te das cuenta? Lo que parecía un valle de cadáveres era en realidad un cuartel de soldados dormidos. Lo que parecía derrota absoluta era una gloria escondida. Lo que el mundo descartó, Dios lo eligió para mostrar su poder. Hoy, tú tal vez te sientes como uno de esos huesos, seca, abandonada, sin propósito, sin movimiento, sin señales de vida. Quizás llevas años sin ver una promesa cumplida. Tal vez tus oraciones se han convertido en suspiros cansados. Pero escucha bien, Dios te trajo a este mensaje porque hoy quiere hablar a tus huesos. Hoy quiere soplar sobre tu escasez. Hoy quiere declarar sobre tu angustia. Levántate, porque la fe verdadera no es la que nace cuando todo está bien, sino la que profetiza mientras aún todo parece muerto. Dios está buscando profetas del valle, gente que no se amedrente por lo seco, por lo muerto, por lo descompuesto, gente que, aun con miedo, se atreva a abrir la boca y declarar: vivirás, volverás a sentir, volverás a soñar, volverás a respirar esperanza. No importa cuánto tiempo ha pasado, no importa cuán muertos están tus planes, tus emociones, tu fe. El Espíritu de Dios es experto en resurrección. Así como en ese valle, Él está listo para moverse si tú estás lista para declarar. No necesitas entender, solo necesitas obedecer. Y cuando sueltes palabra, cuando profetices aunque tengas lágrimas, cuando declares aunque tiemble tu voz, entonces los huesos empezarán a sonar, empezarán a unirse, empezará a descender carne sobre tus sequedades, y el soplo vendrá. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el que sopla sobre ti hoy. No te resignes, no te entierres en vida, no pongas lápidas sobre promesas que solo están dormidas, porque si Dios lo dijo, entonces vivirá. Y si Él te lleva al valle, es porque en ese valle va a levantar algo que dará testimonio eterno. No más angustia, no más escasez. Hoy comienza el tiempo de levantarte como parte de un ejército poderoso, restaurado hueso por hueso, palabra por palabra, promesa por promesa. Profetiza, declara y vive. La mesa en presencia de tus angustiadores, cuando Dios te honra frente a quienes te vieron caer. Salmo 23:5. Existen estaciones de la vida que se sienten como un túnel interminable, momentos en los que caminar por fe parece más una prueba de
resistencia que una experiencia espiritual dulce, temporadas donde todo lo que alguna vez construiste se derrumba lentamente delante de tus ojos, como castillos de arena golpeados por olas de humillación, traición o pérdida. Y en medio de ese proceso tan desgastante, en el que la escasez no solo golpea tu despensa, sino tu dignidad, en el que la angustia no solo habita tus noches, sino que mancha tus pensamientos durante el día, ahí, en ese lugar, es donde se gesta uno de los milagros más sorprendentes del corazón de Dios, una mesa preparada, no cualquier mesa, una mesa servida en presencia de tus angustiadores. Cuando David escribió el Salmo 23, no lo hizo desde un palacio dorado ni en un día de celebración nacional. Lo hizo desde la profundidad de su experiencia de quebranto y restauración, desde la revelación de un pastor que guía incluso cuando el valle es de sombra de muerte, desde la certeza de que Dios no abandona aunque el alma grite y el cuerpo tiemble. Y es precisamente en el versículo 5 donde esta revelación alcanza uno de sus clímax más tiernos y a la vez más poderosos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¡Qué declaración! ¡Qué acto de amor, de honra y de justicia! Porque lo que este versículo nos muestra no es solo una provisión en medio de la escasez, sino una honra pública en medio del desprecio. Es el Dios que no solo sana tus heridas en lo secreto, sino que te levanta en lo visible. Es el Dios que no solo te consuela en la intimidad de tu dolor, sino que te exhibe como testimonio viviente frente a quienes te humillaron. Y no se trata de venganza, no es revancha espiritual, es restauración, es la gracia que restituye, es el cielo diciendo, te vi llorar en secreto y ahora te haré reír en público. Es el susurro divino que dice, no olvidé lo que perdiste y estoy preparando el momento de devolvértelo con intereses. Hay algo profundamente hermoso en esta imagen de una mesa servida, porque no es una simple provisión, es una escena de comunión, de honor, de celebración. No es una limosna en el desierto, es una banquete real en medio del campo de batalla. Y lo más impactante es que esa mesa no es servida cuando tus enemigos se han ido, sino cuando aún están presentes. Porque Dios no espera que las circunstancias cambien para bendecirte. Él bendice incluso mientras tus enemigos observan, sin poder impedirlo. Imagina esto por un momento. Tú, sentada a una mesa que no preparaste, pero que fue diseñada para ti. Una mesa que lleva tu nombre, platos rebosantes, copas llenas. Y frente a ti, aquellos que se burlaron de tu fe, los que te señalaron cuando caíste, los que hablaron a tus espaldas cuando no tenías fuerzas, ni para defenderte. Ellos están allí, pero no para atacarte esta vez, sino para ver cómo el cielo te honra. Esto es exactamente lo que Dios quiere que entiendas hoy. Tu escasez y tu angustia no son tu final, sino el contexto perfecto para que Él prepare una mesa de restauración. Tal vez no entiendes por qué has pasado tanto. Quizás has llorado más veces de las que has sonreído este año. Tal vez te han humillado, te han olvidado, te han menospreciado. Pero el Espíritu Santo te dice hoy, yo no he terminado contigo. Estoy cocinando tu banquete en secreto. Y muy pronto, los mismos que te vieron caer te verán levantarte, porque hay un tiempo para todo. Un tiempo para sembrar con lágrimas y un tiempo para cosechar con alegría. Y si has estado en la temporada del valle, prepárate, porque la mesa está por ser servida y hay más. Porque el versículo también dice, unges mi cabeza con aceite. Y este detalle no es solo simbólico, es una imagen de autoridad, de elección, de dignidad restaurada.
En el Antiguo Testamento, la unción era señal de que alguien había sido escogido por Dios para algo grande. Los reyes eran ungidos, los profetas eran ungidos. Y David está diciendo, aunque mis enemigos me rodeen, aunque mi historia esté llena de sombras, aunque mi proceso haya sido humillante, Dios me ha ungido con un propósito. Y tú también. Tal vez otros no lo ven aún, tal vez ni tú misma lo crees ya, pero el aceite de Dios está cayendo sobre tu cabeza hoy. Estás siendo marcada para algo mayor, estás siendo sellada con una gracia que no se puede esconder. Y luego, como si eso fuera poco, el versículo concluye con una explosión de abundancia. Mi copa está rebosando, no apenas llena, no justa, no medida, rebosando. Porque cuando Dios bendice, lo hace sin límites. Cuando Él restaura, no lo hace a medias. Cuando Él responde, suelta lluvia donde tú solo pedías una gota. Tu copa está por rebosar, mujer. De paz, de gozo, de nuevas oportunidades, de sueños recuperados, de amistades sanas, de fe renovada. Lo que parecía perdido, lo que parecía apagado, lo que parecía imposible, está siendo restaurado gota a gota, hasta desbordar. No subestimes la fidelidad de Dios. No menosprecies tu proceso, porque cada lágrima fue contada, cada noche fue observada, cada clamor fue registrado. Y hoy la voz del cielo retumba como un eco de redención. Yo preparo mesa para ti, y no será en secreto. Así que no temas más, no te compares más, no pienses más en los que te señalaron, porque mientras tú mirabas tu escasez, Dios estaba decorando tu mesa. Mientras tú pensabas que todo estaba perdido, el cielo ya había emitido la orden de honra. Mientras tú solo veías cenizas, Él ya tenía listo el mantel blanco de tu nueva temporada. Tu angustia no durará para siempre. Tu escasez no te define. Tu historia no termina en el valle, porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Lo hará delante de todos, delante de los que te rechazaron, delante de los que te traicionaron, delante de los que te abandonaron, delante de los que no creyeron en ti. Porque tú no serás una historia de lástima, serás una historia de gloria. Y cuando eso ocurra, no habrá orgullo en tu mirada, sino gratitud en tu alabanza. No habrá arrogancia en tus palabras, sino humildad en tu testimonio. Y otros vendrán, no para burlarse, sino para preguntar, ¿quién preparó esta mesa? Y tú dirás, mi pastor, el que nunca me dejó, el que creyó en mí cuando yo no creía, el que me restauró mientras otros me destruían, el que me alimentó mientras otros me herían, el que me honró cuando nadie más lo hizo. Y entonces tu copa rebosará para otros, y tú serás mesa para los hambrientos, y tú serás aceite para los quebrados. Y tú serás testimonio para los olvidados, porque el Dios que te sacó del valle te levantará para levantar a otros. No hay escenario más tenso para el alma que aquel donde todo falta, donde los recursos se agotan, las puertas se cierran, los amigos desaparecen y las fuerzas internas comienzan a derrumbarse como muros antiguos bajo el peso de la desesperanza. En esos momentos, incluso los más firmes en la fe tiemblan, incluso los más valientes dudan, incluso los más espirituales lloran en lo secreto, preguntándose si Dios ha olvidado, si el cielo se cerró, si su oración quedó estancada en la garganta del universo. Y es justo en esos terrenos baldíos del espíritu, en esos valles profundos de escasez, donde el Dios de los milagros se especializa en revelarse con poder. Hay un episodio en los Evangelios que resume con magistral sencillez el arte divino de actuar cuando todo falta. El día comenzaba a caer, las multitudes estaban reunidas, los discípulos empezaban a inquietarse. La jornada había sido larga, y aunque la enseñanza de Jesús alimentaba el alma,
Los estómagos estaban vacíos. La lógica gritaba, despídelos, que se vayan a buscar comida, porque aquí no hay nada. Pero Jesús, con esa calma que desconcierta a los que viven por vista, les dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Aquello fue un golpe al entendimiento humano. ¿Cómo alimentar a miles si no había provisión? ¿Cómo saciar tantas bocas con tan poco? Los discípulos buscaron, revolvieron entre la multitud y hallaron un niño con 5 panes y 2 peces. Ridículo, dirían algunos. Insuficiente, pensarían otros, pero Jesús los toma, los bendice y los multiplica, y de la nada nace abundancia, y del vacío surge provisión, y del temor brota un milagro. Todos comieron, todos se saciaron. Y aún sobraron 12 cestas. Lo que parecía insuficiente se convirtió en más que suficiente, porque cuando Jesús toca lo poco, lo convierte en desbordante. Esa escena, aunque muchas veces predicada, sigue teniendo un eco eterno en los corazones que hoy sienten que no tienen nada, porque la lección no fue solo para aquella multitud, fue para ti, fue para hoy. Fue para enseñarte que, aunque todo falte, si Jesús está presente, no te faltará nada. Fue para que recuerdes que no necesitas una despensa llena, necesitas una palabra de parte del Maestro, que no es la cantidad lo que mueve el milagro, sino la disposición a entregar lo que tienes, aunque te parezca mínimo, aunque creas que es irrelevante. Y quizás ese es tu estado hoy. Tal vez te sientes como ese niño, con algo pequeño en las manos, rodeada de necesidades gigantes. Te ves y piensas, ¿qué puedo hacer yo con tan poco? ¿Qué sentido tiene seguir si no tengo fuerza, si mis recursos son escasos, si mis emociones están fracturadas, si mis oraciones ya no tienen volumen? Pero Jesús te mira hoy como miró a sus discípulos y te dice, dame eso poco que tienes, entrega lo mínimo y observa lo que puedo hacer. Porque el milagro no empezó cuando la multitud se sació, empezó cuando alguien decidió entregar lo poco que tenía. El milagro comenzó cuando alguien creyó que valía la pena poner en las manos de Jesús su escasez. Y así sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Dios no necesita abundancia para hacer abundar. Dios necesita corazones rendidos, manos abiertas, fe sin reservas. Dios necesita que sueltes el control, que entregues el pan de tu esfuerzo, el pez de tus lágrimas, y dejes que Él lo bendiga. Y hay una enseñanza aún más profunda escondida en esta historia, porque no fue en el acto privado del niño, entregando sus panes, donde sucedió la multiplicación. Fue cuando Jesús bendijo lo poco y lo devolvió a los discípulos para que ellos repartieran. Es decir, el milagro ocurrió en las manos de quienes obedecieron. La multiplicación no fue en el cielo, fue en la tierra. No fue un espectáculo para entretener, fue una revelación para activar fe, porque Dios no obra solo por su soberanía, Él obra también por tu disposición. Él quiere que seas parte del milagro. Que tu escasez no te haga huir, sino que se convierta en plataforma para que veas su gloria. Quizás hoy sientes que estás en el atardecer de tus fuerzas, que la jornada ha sido larga, que la multitud de tus pensamientos te agobia, que tus recursos se acaban. Pero justo ahí, en esa hora crítica, Jesús te mira y no te descarta. Te incluye, te desafía y te recuerda, dame lo poco y yo haré lo demás. Y cuando lo hagas, verás cómo el cielo se abre, cómo lo que parecía una miseria se transforma en un río, cómo tu angustia se convierte en testimonio, cómo tu escasez da a luz una provisión que no solo te sacia a ti, sino que bendice a muchos más, porque lo que Él multiplica no es solo para ti, es para que sobre, es para que repartas, es para que otros coman del milagro que tú viviste.
Así como quedaron 12 cestas, quedará abundancia de fe, de provisión, de gloria. Y tú sabrás sin duda que tu escasez fue solo la antesala de una revelación mayor. Y entonces, cuando mires atrás, no verás vergüenza, sino honra. No verás escasez, sino siembra. No verás angustia, sino plataforma, porque todo lo que parecía poco fue más que suficiente en las manos del Maestro. Cuando cae la noche en el alma, cuando las luces del entendimiento se apagan y la oscuridad del corazón se vuelve más espesa que el mismo silencio, es allí donde muchos sienten que la escasez se transforma en un abismo y que la angustia se convierte en una niebla que lo envuelve todo. Hay momentos donde no se trata solo de no tener pan en la mesa o dinero en la cuenta. Hay momentos en que la falta es más profunda. Falta el aliento, falta la claridad, falta el propósito, falta la esperanza. Es una noche espiritual y en esa noche todo parece detenerse, nada avanza, nada mejora, nada responde. Y sin embargo, es justo en medio de esa noche donde Dios suele manifestarse con mayor poder. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, hay una escena que representa con precisión esa sensación. Los discípulos han regresado a lo que conocían, la pesca. Después de la muerte de Jesús, con su esperanza rota, con el eco de la cruz aún resonando en sus almas, con las manos vacías de propósito, deciden volver al lago. Vuelven al antiguo oficio, al lugar donde alguna vez fueron útiles. Pero esta vez algo es diferente. Pescan toda la noche y no atrapan nada. Nada. Esa palabra retumba en la vida de muchos creyentes. Nada cambia, nada mejora, nada funciona, nada llega. Una noche entera de esfuerzo, de sudor, de estrategia, para terminar con redes vacías, y esa es la angustia que muchos viven: trabajar, orar, esperar, y no ver fruto. Entregarse, sembrar, confiar, y no recibir respuesta. Las redes vacías de Pedro son las cuentas sin cubrir, son los sueños sin cumplir, son las oraciones que aún no fueron contestadas. Son la fe gastada en intentos fallidos, pero justo cuando la noche termina, justo cuando el cansancio amenaza con paralizar el alma, aparece una figura en la orilla. Ellos no saben quién es, no lo reconocen, porque cuando la angustia invade, incluso Jesús parece lejano, pero Él está ahí, en la orilla, esperando el momento exacto para hablar. ¿Tienen algo de comer?, pregunta. Ellos responden lo que tú has dicho tantas veces: no. Una palabra breve, pero cargada de años de intentos, de frustraciones acumuladas, de promesas sin cumplir, de silencios prolongados. No. Y entonces Jesús les dice algo que parece absurdo. Echen la red al otro lado. ¿Al otro lado? ¿Qué diferencia hace? El agua es la misma, el barco es el mismo, las redes son las mismas. Pero lo que ha cambiado es la voz que ordena. Porque cuando Jesús da una instrucción, incluso lo familiar se vuelve milagroso. Incluso lo natural se transforma en sobrenatural. Incluso lo rutinario se llena de gloria y ellos obedecen. Tal vez por fe, tal vez por cansancio, tal vez porque algo en la voz les sonó conocido. Echan la red, y esta vez no pueden sacarla por la cantidad de peces. Las redes se llenan, la abundancia estalla, y en ese instante Juan dice lo que el corazón ya sentía: es el Señor. La escasez terminó, la angustia se fue, la noche dio paso a un nuevo amanecer, porque cuando Jesús aparece, no solo trae provisión, trae revelación, trae reconocimiento, trae redención, trae sentido a lo que parecía perdido. Y lo más hermoso viene después. Cuando llegan a la orilla, Jesús ya tiene un fuego encendido. Van y peces sobre las brasas. Él ya había preparado el desayuno. ¿Te das cuenta del amor en ese detalle? Mientras ellos luchaban en la noche, Él ya estaba cocinando su restauración.
Mientras ellos se angustiaban por el fracaso, Él ya tenía lista la provisión, porque el amor de Jesús no se basa en tu rendimiento, se basa en su gracia, en su ternura, en su deseo de restaurarte. Así eres tú hoy. Tal vez has pasado la noche oscura de la fe. Tal vez has vuelto a antiguos hábitos, a viejas redes. Tal vez estás atrapada en una rutina sin frutos, en un ciclo de intentos frustrados. Pero hoy, la voz del Maestro resuena desde la orilla de tu corazón y te dice, inténtalo de nuevo, pero esta vez a mi manera, porque tu escasez está a punto de romperse, porque tu angustia ya tiene hora de salida, porque hay un fuego encendido para ti, donde Jesús mismo ha preparado lo que necesitas. Pan para tu alma, pez para tu sustento, y una mirada que no te juzga, sino que te restaura. No ignores esa voz, no menosprecies esa instrucción, porque el milagro no está en la red, está en la obediencia. El milagro no está en la técnica, está en quien da la orden, y ese alguien está aquí, hoy, hablándote a través de estas palabras, susurrándote desde la orilla de tu desierto. Ya viene el amanecer, ya termina la noche, échala otra vez. Esta vez no volverás con las manos vacías. Lluvia abundancia. Hay tiempos en los que la tierra de nuestra vida se resquebraja como campo seco bajo un sol implacable. Tiempos donde no llueve, no brota nada, no germina lo que sembramos con tanto llanto. Tiempos donde las oraciones parecen evaporarse, donde el alma se fatiga esperando una señal, una respuesta, un cambio, una gota de alivio en medio del desierto. Y es allí, justo cuando el polvo cubre la esperanza, donde Dios comienza a hablar del agua, y no solo de agua, sino de lluvia abundante. Porque cuando Dios decide poner fin a una sequía, no lo hace con medidas humanas, lo hace con una tormenta de gloria. Lo hace con una lluvia que transforma lo muerto en fértil, lo árido en fructífero, lo que parecía desechado en el lugar exacto donde su bendición quiere caer. El profeta Elías sabía lo que era vivir bajo un cielo cerrado. 3 años sin lluvia, 3 años de sequía que arrastraban no solo la tierra, sino el corazón del pueblo. Elías había declarado esa sequía por instrucción divina. Y ahora, en 1 Reyes 18, llegaba el momento de declarar lo opuesto: lluvia. Pero antes de que las nubes se formaran, antes de que el viento cambiara, antes de que el sonido del agua golpeara los oídos del pueblo, Elías ya oía algo en su espíritu. Se oye un estruendo de abundante lluvia. Ese versículo es una puerta al milagro. Porque lo primero que se activa no es el cielo físico, sino el oído espiritual. Es en el espíritu donde primero llueve. Es en lo invisible donde Dios comienza a operar. Antes de ver, tienes que oír. Antes de recibir, tienes que creer. Antes de tocar, tienes que declarar. Porque la fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que se oye. Y Elías, al oír el estruendo, supo que el tiempo de la escasez estaba a punto de romperse. Entonces sube al monte, se agacha con el rostro entre las rodillas y ora. Y esta escena es clave, porque aunque había una palabra, aunque había una promesa, aunque ya se oía el estruendo, aún había que orar, aún había que clamar, porque las promesas no son automáticas. Son activadas por la oración ferviente. Y Elías ora. 1 vez, 2 veces, 3, 4, 7 veces. Y manda a su siervo a mirar al cielo. Y el cielo está vacío. Pero él no se rinde. Porque cuando tienes una palabra, no dependes de la evidencia. Cuando tienes un estruendo en el alma, no te frustras por el silencio externo. Sigues orando, sigues esperando, sigues creyendo, hasta que el siervo regresa y dice: veo una nube pequeña, como la palma de la mano de un hombre, y eso basta,
porque para Dios una nube pequeña es suficiente para traer una tormenta de milagros, porque para Dios una señal minúscula puede ser el inicio de una transformación gigantesca. Y Elías, al ver esa señal, se levanta, corre, se anticipa, porque sabe que cuando Dios dice que va a llover, lloverá, y no en gotas, no en bruma, en abundancia. Y así fue. La lluvia cayó, fuerte, contundente, bendita. La tierra se empapó, las semillas comenzaron a germinar. El ciclo de escasez terminó. Porque cuando Dios decide llover, nada puede detener el agua. Y tal vez ese eres tú hoy. Has vivido en sequía, en años de espera, en temporadas donde todo parecía detenido, donde la oración se volvió rutina, donde la esperanza se volvió delgada. Pero hoy, si prestas atención, tal vez también tú puedas oírlo. Tal vez también en tu espíritu resuene el eco de algo que aún no ves, pero que sabes que se acerca. Se oye un estruendo de abundante lluvia. Y no es poesía, es profecía, porque Dios no te ha olvidado, porque tu tierra no está condenada al polvo, porque tu escasez no será eterna, porque hay nubes que ya se están formando, porque hay una lluvia que ya ha sido anunciada sobre tu vida, y vendrá, sí, vendrá, y será más de lo que pediste, más de lo que esperaste, más de lo que soñaste, será abundante, será restauradora, será imparable, así que vuelve a orar, vuelve a mirar al cielo, aunque parezca vacío, aunque no veas nada, porque después de la séptima vez algo cambiará, porque después de tanta espera el cielo responderá, y cuando veas esa pequeña nube, no la menosprecies. No digas que es poco, no pienses que no alcanza, porque lo que viene con esa nube es más de lo que tu corazón puede contener. Es la lluvia del cumplimiento, es el fin de tu angustia, es la cosecha de tus lágrimas, es el agua de su fidelidad. Dios está hablando, Dios está soplando, Dios está moviendo el cielo por tu causa, y aunque tu tierra parezca estéril, recuerda, Él es el Dios que hace llover sobre el desierto. Él es el que abre ríos en el sequedal. Él es el que transforma el polvo en manantial. Y hoy tu tierra vuelve a vivir. Hoy tus raíces vuelven a beber. Hoy tu alma vuelve a respirar. Porque la lluvia viene, y viene cargada, y viene dirigida, y viene a ti. Provisión desierto. Hay paisajes del alma que nadie ve, desiertos interiores donde todo parece seco, donde ni el consuelo llega, donde la oración se convierte en un eco sordo que regresa sin respuesta. Hay momentos donde el corazón vaga sin rumbo como un peregrino agotado, bajo un sol abrasador de responsabilidades, pérdidas, decepciones y silencios. Y aunque por fuera podamos mantener una sonrisa, por dentro estamos buscando desesperadamente un sorbo de alivio, un maná de consuelo, una palabra que nos confirme que Dios sigue caminando con nosotros. Porque el desierto no es solo un lugar físico, es una condición del alma, una estación del espíritu. Y es allí donde muchas veces sentimos que la escasez se hace norma y que la angustia se convierte en sombra permanente. Pero lo glorioso de nuestra fe no es evitar el desierto, sino saber que en medio del desierto Dios sigue siendo proveedor. La Biblia está impregnada de paisajes áridos que terminaron siendo escenarios de milagros. Y uno de los más impactantes es el relato de cómo Dios alimentó y sostuvo a su pueblo durante 40 años en el desierto. 40 años sin supermercados, sin campos de cultivo, sin fuentes humanas de provisión. 40 años de caminata incierta. Y sin embargo, 40 años de fidelidad divina. Porque cada mañana, como un acto de amor inquebrantable, Dios hacía caer maná del cielo, pan espiritual, sustento sobrenatural, no el pan del esfuerzo humano, sino el pan de la gracia.
Y no solo eso, cuando el pueblo necesitó agua, Moisés golpeó una roca, y de la roca seca brotó un río, agua de la piedra, milagro de lo imposible, señal eterna de que Dios no se limita por las condiciones, que la sequía no puede frenar su poder, que el desierto no cancela su presencia, porque Él es el Dios que camina entre nubes de polvo, el que guía con columna de fuego, el que transforma lo árido en altar, el que pone mesa en la nada. Y esto es para ti hoy, porque quizás tú también estás en ese tipo de desierto. Tal vez te encuentras en una etapa donde todo parece estancado, donde los recursos son pocos, donde las oportunidades escasean, donde la soledad aprieta, donde la fe titubea. Pero el mismo Dios que caminó con Israel camina contigo ahora. El mismo que hizo llover pan, hace llover respuestas. El mismo que dio agua de la roca, puede dar propósito de tu crisis. El mismo que nunca faltó, sigue siendo tu provisión hoy. Escucha esto. Tu escasez no es señal de abandono. Es oportunidad para ver su fidelidad. Tu angustia no es fracaso, es plataforma para oír su voz. Porque en el desierto la voz de Dios suena más clara. El ruido de Egipto queda atrás, el alma se afina, el espíritu se despierta, y en ese proceso descubres que Él no solo da pan, sino que Él es el pan, que no solo da dirección, sino que Él es el camino, que no solo da agua, sino que Él es la fuente que no se agota. Y si hoy sientes que estás comiendo lo mismo todos los días, que estás caminando en círculos, que nada cambia, recuerda, cada día en el desierto, aunque parezca repetitivo, es una oportunidad más para conocer su fidelidad. Cada mañana de maná es una promesa renovada. Cada gota que sale de la roca es una declaración de que Él sigue obrando. Porque el desierto no es castigo, es escuela. Es altar, es entrenamiento. Dios no está esperando que salgas del desierto para bendecirte. Él quiere bendecirte allí. Quiere mostrarte que su provisión no depende del terreno, sino de su presencia. Quiere que aprendas a depender, no del calendario, ni del salario, ni de los recursos humanos, sino de su palabra viva. Y cuando eso ocurra, el desierto dejará de ser amenaza y se convertirá en testimonio. Porque la promesa no es que siempre habrá abundancia visible. La promesa es que nunca faltará lo esencial, que aunque el camino sea largo, habrá pan cada mañana. Que aunque la roca parezca dura, habrá agua cuando la golpees con fe. Que aunque el cielo parezca cerrado, hay maná esperando caer con el primer rayo de obediencia. Así es nuestro Dios, no siempre temprano, pero nunca tarde. No siempre como esperamos, pero siempre como necesitamos. Así que levanta la cabeza, recoge el maná, bebe de la roca, avanza un día más, porque cada paso en este desierto te acerca a la tierra prometida, y cada provisión que hoy recibes es una señal de que aunque estés en el desierto, nunca estás sola. Él va contigo, y Él no falla. Pan de lágrimas. Hay noches donde el alma cena sola, y el pan que mastica no es otra cosa que sus propias lágrimas. Noches en que los silencios de Dios parecen más densos que las tinieblas, y cada pensamiento se convierte en un lamento envuelto en ecos del pasado, del dolor no resuelto, de los vacíos no llenados, de las promesas aún sin cumplir. En esos momentos, cuando nadie llama, cuando nadie escribe, cuando nadie pregunta cómo estás, hay un tipo de pan que se vuelve habitual, el pan de la tristeza, el pan de la incertidumbre, el pan del abandono. Y es exactamente ese pan el que el salmista menciona con crudeza en el Salmo 85, cuando declara: «Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia». ¡Qué declaración más desgarradora! ¡Qué descripción tan precisa de lo que siente el corazón atribulado!
Porque hay temporadas donde no hay alegría para compartir, donde no hay fuerza para alabar, donde no hay aliento para profetizar, solo hay lágrimas. Y esas lágrimas parecen multiplicarse, llenar la mesa, mojar el alma, y entonces uno se pregunta, ¿dónde está Dios cuando todo lo que hay para comer son lágrimas? ¿Dónde está cuando el pan de cada día se ha vuelto una mezcla de dolor, duelo y decepción? La respuesta, aunque parezca lejana, está presente en el mismo clamor del salmista. Porque el hecho de que haya escrito su llanto, que haya convertido su lamento en oración, que haya puesto en palabras su quebranto, ya es un acto de fe. Porque cuando uno se queja con Dios, aún desde la herida más profunda, está reconociendo que Él sigue siendo la fuente, que Él aún es el único que puede revertir el duelo, que Él sigue siendo el pan verdadero que puede sustituir las lágrimas por consuelo. Y es en esa honestidad donde comienza la sanidad. No en negarlo, no en disfrazarlo, no en esconderlo, sino en reconocerlo, en decir, Señor, hoy no tengo pan de alabanza, solo pan de lágrimas, pero aquí estoy. Aún creo que tú puedes cambiar mi mesa, porque nuestro Dios no se escandaliza con nuestras lágrimas, no se ofende con nuestra tristeza, no se aleja de nuestro lamento, al contrario, se acerca, se sienta, se une y comienza a cambiar el menú, porque el mismo Dios que permitió el pan de lágrimas, también es el Dios que promete preparar mesa delante de nuestros angustiadores. El mismo que permitió el quebranto es el que promete restauración. El mismo que nos vio llorar en la noche es el que hará que cantemos en la mañana. Y si hoy estás en esa estación donde todo lo que puede servir en tu mesa interior es llanto, no te avergüences, porque esas lágrimas no son señal de debilidad, sino de humanidad. No son fracaso, son semilla, porque el que siembra con lágrimas cosechará con regocijo, y es ahí donde entra la promesa del cielo. Dios no solo enjugará tus lágrimas, Dios las transformará, las usará, las contará, las convertirá en vino nuevo, las mezclará con su aceite, hará con ellas una unción que otros no entenderán. Porque el que ha comido pan de lágrimas con Dios, también comerá pan de honra. El que ha bebido amargura con Él, también beberá gozo con Él. Porque en la economía del cielo, nada se desperdicia. Cada lágrima tiene propósito, cada lamento es materia prima para un nuevo cántico. Así que hoy, si estás llorando, llora con propósito. Llora en su presencia. Llora con la esperanza de que hay un nuevo pan preparándose, porque el horno de la aflicción no es eterno, porque la tristeza no es el postre final, porque el maestro panadero está amasando algo distinto, y cuando el tiempo sea perfecto, servirá un nuevo manjar sobre tu mesa, y ya no será salado por tus lágrimas, sino perfumado por su gloria. Y ese día te sentarás y mirarás atrás, y dirás, valió la pena, porque Dios cambió mi pan de lágrimas en pan de vida. Milagro al lado. No siempre el milagro viene desde lejos, con trompetas celestiales o señales dramáticas. A veces el milagro está más cerca de lo que crees, tan cerca que lo ignoras, tan silencioso que lo pasas por alto, tan sencillo que lo descartas porque estás esperando algo espectacular. Y es precisamente en esos momentos de escasez emocional, financiera o espiritual, cuando más nos cuesta reconocer que Dios ya puso en nuestras manos, o justo a nuestro lado, la llave que puede abrir la puerta de la provisión, de la restauración, de la esperanza. Muchas veces creemos que la respuesta vendrá con ruido, con fuego del cielo, o con una intervención angelical, pero olvidamos que Dios también obra en la sencillez, en lo cotidiano, en lo que parece insignificante. Eso fue exactamente lo que vivió Agar, la sierva de Sara, cuando fue expulsada al desierto con su hijo Ismael.
El relato, ubicado en Génesis 21, nos muestra una escena de desesperación pura. Una mujer sola con su hijo en medio del desierto, sin agua, sin dirección, sin fuerzas, esperando simplemente la muerte. El agua del odre se acabó. La esperanza también. Y Agar, desgarrada por el dolor, deja a su hijo a cierta distancia para no verlo morir. Y llora. Llora como tantas veces lloramos nosotros, sin respuestas, sin compañía, sin señales. Pero Dios oye el llanto del muchacho. Y entonces el ángel de Dios llama a Agar desde el cielo y le dice: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho desde donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y justo después de esa promesa ocurre algo profundamente simbólico. Dice el texto que Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Un pozo que ya estaba allí, no fue creado en ese instante, no cayó del cielo, no brotó milagrosamente de la tierra, ya estaba allí. Pero el dolor, el miedo, la escasez y la angustia le habían nublado la visión. La fuente de vida estaba a metros de ella, pero no la veía. Y esa es la revelación. Muchas veces no es que Dios no ha provisto, sino que nuestros ojos están velados. Por la aflicción. No es que no hay respuesta, es que estamos tan heridos que no la reconocemos. No es que Dios no habla, es que el ruido del llanto ahoga su voz. Dios no le recriminó su llanto, no le exigió más fe, solo le abrió los ojos. Porque el problema no era la falta de provisión, era la falta de percepción. Y eso mismo está ocurriendo en la vida de muchos hoy. Personas que están llorando al lado de un pozo. Personas que están orando por algo que ya está cerca. Personas que sienten que su escasez es definitiva, cuando en realidad están a pocos pasos de una respuesta preparada por el cielo. Porque Dios no improvisa. Dios ya tiene el pozo, Dios ya tiene el camino, Dios ya puso la llave. Solo necesitas que Él abra tus ojos, y tal vez ese eres tú hoy. Llevas días, semanas, tal vez años pidiéndole a Dios un milagro y piensas que no ha llegado. Pero, ¿y si el milagro ya está cerca y aún no lo ves? ¿Y si lo que necesitas no es más fe, sino más percepción? ¿Y si Dios ya posicionó a personas, oportunidades, recursos, palabras, y solo necesitas que tus ojos espirituales se abran? Porque la escasez no siempre es ausencia de recursos. A veces es ausencia de visión. Porque donde tus ojos ven desierto, Dios ve provisión. Donde tú ves final, Él ve puerta. Donde tú ves abandono, Él ve plataforma. Y a veces, lo único que necesitas no es una nueva bendición, sino una nueva visión. No es una mayor provisión, sino una revelación. Y esa es la oración de este día. Señor, ábreme los ojos para ver lo que ya pusiste cerca. Porque justo allí, en medio de tu lamento, hay un pozo. Justo allí, en la misma situación que tanto dolor te ha causado, puede brotar vida. Justo allí, en el mismo lugar donde creíste que ibas a morir, puedes encontrar la razón para vivir. Porque Dios no abandona. Porque Dios no juega con tus emociones. Porque Dios no tarda. Él siempre ha estado allí. Solo que ahora quiere abrir tus ojos. Y cuando los abra, llorarás de nuevo, pero será un llanto distinto, será un llanto de descubrimiento, de asombro, de gratitud, de redención, porque sabrás que no estabas tan lejos, que no estabas tan rota, que no estabas tan sola, y entenderás que el milagro no vino de lejos, estaba al lado, y entonces beberás, y darás de beber, y recuperarás fuerzas, y levantarás lo que pensaste que moriría, y caminarás otra vez, y ese desierto dejará de ser amenaza para
convertirse en altar, porque donde hubo llanto habrá testimonio, porque donde hubo escasez habrá provisión, porque donde hubo angustia habrá gozo, porque el Dios que abre ojos también abre pozos, y cuando eso ocurre, la historia cambia para siempre. Mano que no falla. Hay momentos en los que sentimos que caminamos sobre un hilo invisible, suspendidos entre el abismo del pasado que intenta jalarnos hacia atrás, y la incertidumbre del futuro que nos amenaza con su silencio. Son etapas en las que cada paso se vuelve una lucha interna, en las que incluso respirar cuesta, en las que confiar parece un acto irracional. En esos momentos, cuando la escasez no solo golpea el bolsillo, sino que perfora el alma, cuando la angustia ya no es pasajera, sino compañera constante, necesitamos una verdad que no se tambalee, una seguridad que no dependa de las circunstancias, un fundamento que no tiemble con las noticias, con las cuentas, con los diagnósticos, con las despedidas. Y esa verdad es esta: hay una mano que no falla, una mano que no se suelta, una mano que no se cansa, una mano que, aunque no siempre veas, siempre te sostiene. Esa mano es la del Señor. Esa mano que sostuvo a Pedro cuando se hundía. Esa mano que tocó al leproso cuando todos lo evitaban. Esa mano que levantó a la hija de Jairo cuando ya la daban por muerta. Esa mano que multiplicó los panes, que calmó la tormenta, que sanó a los ciegos. Esa mano no ha perdido fuerza. Esa mano no se ha retirado. Esa mano sigue extendida hacia ti hoy, justo en medio de tu noche, justo en medio de tu escasez, justo en medio de esa angustia que no puedes explicar. Recuerda a Pedro, aquel discípulo impetuoso que se lanzó sobre las aguas cuando Jesús lo llamó. Él no caminó sobre agua, caminó sobre una palabra, caminó sobre una orden: ven. Y mientras mantuvo la mirada en Jesús, mientras su corazón estuvo anclado en la fe, el milagro se sostuvo. Pero cuando miró el viento, cuando dio lugar al temor, comenzó a hundirse, y gritó, y dudó. Pero incluso en su duda, incluso en su debilidad, incluso en su hundimiento, la mano de Jesús estuvo allí, y lo levantó. Eso es lo que el cielo quiere recordarte hoy. No es tu fe la que te sostiene, es su fidelidad. No es tu fuerza la que evita que te hundas, es su mano. Porque la fe no siempre se manifiesta en caminar sobre las aguas. A veces la fe es simplemente gritar: Señor, sálvame, y saber que Él no dejará que te ahogues. Que aunque tus oraciones sean torpes, aunque tus fuerzas sean mínimas, aunque tus ojos estén llenos de lágrimas, su mano no te soltará. Y es que esa mano es más que un símbolo, es una realidad espiritual, es la expresión del compromiso eterno de un Dios que no abandona, es la evidencia de que no estás sola, porque cuando todos se alejan, cuando todo se rompe, cuando todo se apaga, esa mano sigue ahí, no siempre visible, no siempre entendida, pero siempre firme, siempre extendida, siempre lista para levantar. Y esa mano no solo te sostiene, te guía, porque hay caminos que no entiendes, rutas que no pediste, senderos que parecen errados. Pero si vas tomada de su mano, llegarás, porque Él conoce el mapa, porque Él ve lo que tú no ves, porque Él no improvisa, porque Él no se pierde, y si Él te lleva por el desierto, es porque allí te va a hablar, y si te lleva por la tormenta, es porque allí te va a revelar algo que no verías en tierra firme. Y cuando mires atrás, cuando veas todo lo que atravesaste, entenderás que no fue tu inteligencia, ni tu planificación, ni tus conexiones. Fue su mano, esa mano que te levantó cuando caíste, esa mano que te cubrió cuando te expusiste, esa mano que te empujó cuando te detuviste, esa mano que te abrazó cuando no podías más, y entonces tu escasez se convertirá en testimonio.
Tu angustia se transformará en plataforma, porque todo lo que parecía el fin será recordado como el lugar donde su mano te sostuvo. Y sabrás, sin duda alguna, que si estás de pie, es porque esa mano nunca te soltó. Así que hoy, no importa cuán fuerte sea el viento, no importa cuán hondo parezca el mar, no importa cuán rota esté tu alma, solo extiende la tuya. Porque hay una mano que viene en tu dirección, y no viene con juicio ni con reproche, viene con ternura, viene con poder, viene con promesa, viene con propósito, y cuando la tomes sentirás una paz que no habías sentido en mucho tiempo, porque no es una mano cualquiera. Es la mano del que venció la muerte, es la mano del que sostiene el universo, es la mano que fue clavada por amor a ti, es la mano que nunca falla, la mano que hoy te vuelve a levantar. Dios sabe cómo sacarte, no hay angustia que Él no vea, ni escasez que Él no entienda, ni situación que se le escape del control. Porque aunque a veces sintamos que el cielo guarda silencio, que el tiempo se demora y que nuestras oraciones parecen perderse entre las sombras del alma, Dios nunca deja de estar atento. Dios nunca se desconecta, Dios nunca se olvida, y aunque muchas veces su forma de actuar no coincide con nuestra lógica, ni su calendario con nuestro reloj, Él sabe perfectamente cuándo intervenir, cómo intervenir y qué hacer exactamente para sacarnos del lugar donde estamos y llevarnos al lugar que preparó para nosotros. Porque hay algo que necesitas saber hoy con todo tu corazón. Dios sabe cómo sacarte de donde estás. Lo sabe porque Él no improvisa, Él no actúa por reacción. Él no llega tarde. Él diseña procesos, permite pausas, ordena temporadas. Y si estás atravesando un momento de escasez o de angustia profunda, no es porque Dios se olvidó de ti, sino porque está formando en ti la resistencia de los que cargan destino. Porque nadie llega a la tierra prometida sin cruzar el desierto. Nadie se sienta a la mesa del rey sin haber conocido primero el olor del valle. Nadie camina con autoridad sin haber caminado antes con lágrimas. Dios permite ciertos quebrantos, no para destruirte, sino para vaciarte de ti, para que cuando Él actúe, tú sepas que fue su mano, su gracia, su gloria, y Él sabe cómo sacarte, sabe cómo romper la estructura que te encierra, sabe cómo abrir la puerta que tú no puedes empujar, sabe cómo enviar a las personas correctas en el momento exacto, sabe cómo activar recursos desde donde tú no imaginabas. Sabe cómo cambiar diagnósticos, abrir caminos, desatar provisiones, restaurar relaciones, levantar lo que estaba muerto. Porque si algo tiene Dios, es estrategia divina. Lo que para ti es caos, para Él es diseño. Lo que para ti es dolor, para Él es oportunidad. Lo que para ti es pérdida, para Él es preparación. Y por eso, aunque hoy sientas que estás atrapada en una historia que no elegiste, hay un plan en marcha que no se detiene. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte sola. Él no invierte en lo que va a abandonar. Si te ha permitido pasar por esa escasez, por esa angustia, por esa sequía, es porque sabe cómo convertir todo eso en un testimonio. Porque Él no solo te saca en gloria, como hizo con Israel. No los liberó de Egipto en secreto, los sacó con mano poderosa, con señales, con milagros, con columna de fuego y mar partido. Porque cuando Dios decide moverse, lo hace de manera que nadie pueda robarle la gloria. Y si estás leyendo esto, es porque esa salida ya está en camino. Aunque no veas la puerta, hay una abierta. Aunque no escuches pasos, hay ángeles en movimiento. Aunque no sientas avance, hay un viento que está cambiando la atmósfera, porque cuando menos lo esperes,
Se romperán las cadenas. Cuando menos lo imagines, vendrá la provisión. Cuando menos lo anticipes, llegará la llamada, la noticia, la persona, la palabra, porque así es Dios. Siempre aparece de forma inesperada, siempre sorprende, siempre excede, porque Él no solo quiere sacarte y quiere enseñarte quién es Él en medio de esa salida. Y mientras esperas, mientras luchas con el cansancio, con la duda, con el miedo, permanece. Porque la salida no es solo física, también es interna. Dios no solo está sacándote de la situación, está sacando de ti el temor, la dependencia, la vieja mentalidad. Está haciendo de ti una mujer más fuerte, más sabia, más firme. Y cuando salgas, no saldrás igual, saldrás con revelación, saldrás con autoridad, saldrás con gracia, porque Dios no desperdicia procesos, Él los usa para formar, para transformar, para impulsar. Así que no te desesperes si aún no ves la salida, no te frustres si el panorama sigue oscuro, no te compares con quienes ya salieron. No te castigues por seguir esperando, porque cada historia es distinta, cada proceso tiene su ritmo y el tuyo tiene un final glorioso. Porque el mismo Dios que sacó a José de la cárcel, que sacó a David de la cueva, que sacó a Daniel del foso, que sacó a Lázaro del sepulcro, te sacará también a ti. Y cuando eso pase, cuando te veas del otro lado, levantarás tus manos no solo por haber salido, sino por haber sobrevivido. Porque reconocerás que hubo momentos donde pensaste rendirte, pero no lo hiciste. Hubo días en que no entendiste nada, pero seguiste creyendo. Hubo noches donde lloraste hasta dormir, pero te levantaste. Y todo eso es parte del milagro. Porque salir no es solo cambiar de lugar. Salir es cambiar de mentalidad, de atmósfera, de nivel espiritual. Dios sabe cómo sacarte y sabe cómo llevarte, y lo hará. Porque tú eres suya, porque tú le perteneces, porque tú eres parte de su historia, y Él no falla, Él no olvida, Él no miente, Él no tarda, Él solo espera el momento exacto, y cuando ese momento llegue, no habrá puerta cerrada que no se abra, no habrá escasez que no se transforme, no habrá angustia que no se disipe, porque el Dios que te prometió sacarte, es el mismo que te llevará hasta el final. Restauración, dolor. Hay dolores que no se ven, heridas que no sangran por fuera, pero que internamente supuran angustia, cansancio, frustración y un grito ahogado que clama por descanso, por alivio, por un consuelo real. Esos dolores no suelen contarse, no se publican, no se comentan en voz alta porque son demasiado íntimos, demasiado pesados, demasiado complejos. Y sin embargo, son esos los dolores que Dios más conoce, que Dios más atiende, que Dios más entiende. Porque Él no solo escucha nuestras oraciones, Él también interpreta nuestros silencios. Él no solo responde a nuestras palabras, Él también responde a nuestras lágrimas. Y cuando parece que nadie más ve lo que está pasando por dentro, cuando incluso tú misma dudas de que saldrá algo bueno de ese quebranto, es cuando Dios se acerca de una forma distinta, no para juzgarte ni para apurarte, sino para restaurarte desde la raíz. Porque Dios no hace restauraciones superficiales. Él no pone parches sobre heridas profundas. Él no cubre el dolor con frases motivacionales vacías. Él entra, explora, desarma y sana. Y esa sanidad a veces duele más que el propio dolor, porque te obliga a enfrentar lo que habías escondido, a recordar lo que creías olvidado, a reconocer lo que habías justificado.
Pero solo en ese tipo de proceso es posible una restauración verdadera, porque Dios no solo quiere sacarte del dolor, quiere que salgas restaurada, no quiere solo que dejes de llorar, quiere que aprendas a sonreír con libertad, no quiere solo que lo superes, quiere que sanes para siempre, y eso requiere tiempo, requiere entrega, requiere honestidad, porque el corazón roto no se repara con velocidad. Se repara con verdad. Y muchas veces esa verdad es que no estábamos tan fuertes como creíamos, que no habíamos perdonado de verdad, que aún nos duele lo que decimos haber soltado, que seguimos esperando disculpas que quizás nunca lleguen, que guardamos en lo profundo preguntas que nunca hicimos por miedo a las respuestas. Y ahí, en medio de ese caos emocional, en medio de esa maraña interna, aparece Dios, no con reproches, sino con ternura, no con prisa, sino con paciencia, no con exigencias, sino con bálsamo. Y comienza la restauración, poco a poco, día a día, a veces con palabras, a veces con silencios, a veces con encuentros inesperados, a veces con despedidas necesarias. Porque para restaurarte, Dios a veces tiene que quitar lo que te hacía mal, aunque tú le lloraras como si te hacía bien. Tiene que cerrar puertas que tú intentabas mantener abiertas. Tiene que alejar personas que tú creías imprescindibles. Porque el proceso de restauración no es solo emocional, es espiritual, es estructural, es una obra completa. Y si hoy estás en esa etapa en la que todo parece incierto, en la que no sabes si estás sanando o simplemente sobreviviendo, quiero que sepas que sí, estás sanando. Porque solo el hecho de estar aquí, leyendo esto, buscando una palabra, intentando entender lo que sientes, ya es señal de que tu alma está buscando salir del pozo. Y si tú das ese paso, Dios hará el resto. Él se encargará de llenar los vacíos, de explicarte lo que no entendías, de redimir lo que perdiste, de mostrarte para qué sirvió tanto dolor, porque en las manos de Dios ni el sufrimiento es en vano, y tal vez no veas aún el fruto, tal vez todavía sientas el eco del pasado, tal vez las noches siguen pesando más que los amaneceres. Pero vendrá el día en que tu boca se llenará de risa y tu lengua de alabanza. Vendrá el día en que mirarás atrás y no dolerá. Vendrá el día en que recordarás y no llorarás. Vendrá el día en que volverás a confiar, volverás a amar, volverás a reír, no con miedo, sino con plenitud, porque eso es lo que Dios hace cuando restaura. No te devuelve a donde estabas. Te lleva más allá de lo que soñaste, así que no te rindas. No apresures tu proceso, pero tampoco lo abandones. Llora si tienes que llorar, pero no te detengas. Descansa si estás cansada, pero no retrocedas. Porque Dios está contigo, porque Dios no ha terminado, porque Dios no ha dicho su última palabra, y la que dirá será de restauración total. Quebrantamiento. Promesa. Hay promesas que no se cumplen en los aplausos, sino en el quebranto. Hay palabras que Dios te dio que no verás florecer en la cima de la montaña, sino en el fondo del valle. Y esto no es porque Dios se contradiga o porque su palabra falle, sino porque Él sabe que el corazón humano se afina en el horno, que la fe se fortalece cuando se prueba, y que la obediencia verdadera solo se manifiesta cuando seguir a Dios ya no resulta cómodo, lógico ni fácil, porque hay un tipo de gloria que solo se revela en la herida, un tipo de presencia que solo se percibe cuando todo lo demás se ha ido, y un tipo de cumplimiento que solo llega cuando ya te diste por vencido, y aún así decidiste seguir creyendo. El camino de la promesa nunca es recto, nunca es corto, nunca es predecible. Y si miramos a los grandes hombres y mujeres de la fe, descubriremos un patrón que duele, pero que transforma. Todos fueron quebrantados.
antes de ver la gloria. Abraham tuvo que esperar años, con el vientre de Sara muerto y sus esperanzas consumidas, antes de ver a Isaac. José fue vendido, acusado, olvidado, antes de gobernar Egipto. David fue ungido, pero terminó escondido en cuevas, huyendo como un criminal, antes de sentarse en el trono. Ana lloró por años, siendo humillada, antes de cargar a Samuel en sus brazos. Elías deseó morir debajo de un árbol, antes de escuchar la voz apacible de Dios. Y tú que estás leyendo esto, no eres la excepción. Si estás viviendo una temporada de escasez, de angustia, de silencio, de puertas cerradas, de relaciones rotas, de noches largas, no es señal de que Dios te ha abandonado, sino más bien señal de que estás en el preámbulo de algo glorioso. Porque el quebranto es el umbral de la resurrección, es la tierra fértil donde germinan las promesas eternas. Y aunque duela, y aunque a veces no lo entiendas, el cielo te dice hoy, no estás siendo destruida, estás siendo formada. Dios no improvisa en tu vida. Cada lágrima que has derramado, Él la ha contado. Cada suspiro que no dijiste en voz alta, Él lo escuchó. Cada vez que elegiste confiar cuando era más fácil rendirse, Él lo anotó. Y no ha olvidado ni una sola de las palabras que te prometió. Puede que no veas cumplimiento aún, puede que todo luzca al revés, pero recuerda que las semillas germinan en la oscuridad. Y tú llevas semillas de gloria dentro de ti. ¿Sabes por qué aún estás de pie? Porque hay una promesa que aún no se ha cumplido, porque hay un propósito que aún no ha sido revelado, porque hay un destino que aún no ha sido activado, y por eso el infierno ha peleado tanto en tu contra, porque el enemigo no ataca lo que no teme. Y si tú has sido zarandeada con tanta fuerza, es porque portas algo demasiado poderoso, pero no estás sola, nunca lo estuviste. En ese quebranto, Dios ha estado más cerca de lo que imaginas, no con ruido, no con espectáculo, sino con presencia. Como el alfarero que moldea con las manos, como el cirujano que corta para sanar, como el padre que, aunque no evita el dolor, no se aleja del proceso. Y vendrá el día, y no está lejos, en que entenderás por qué pasaste por todo eso. Verás la promesa cumplida, no a medias, no forzada, no en tus fuerzas, sino en la plenitud de su gracia, y en ese momento levantarás las manos, y no solo agradecerás por la promesa, agradecerás también por el proceso, porque sin ese quebranto no tendrías la autoridad que ahora tienes, porque sin ese valle no tendrías la compasión que ahora cargas, porque sin esa espera no sabrías valorar lo que estás por recibir. Así que no temas. No estás siendo olvidada. Estás siendo preparada. No estás en pausa. Estás en formación. No estás rota. Estás siendo moldeada, porque Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a la mitad. Él no juega con tu corazón. Él no miente. Él no se burla. Él cumple, pero lo hace a su manera, en su tiempo, a su forma, y cuando lo haga, lo hará tan perfectamente que dirás, ahora entiendo por qué tardó, ahora entiendo por qué dolió, ahora entiendo por qué valió la pena, porque el quebranto no fue el final, fue el camino, y la promesa está más cerca de lo que crees. Si llegaste hasta aquí, si tus ojos han recorrido cada palabra, si tu corazón ha vibrado con cada revelación, entonces no hay duda. Este mensaje era para ti. No fuiste tú quien buscó este video por casualidad. Fue el cielo quien te encontró, en medio de tu noche, en medio de tu escasez, en medio de tu angustia, porque hay algo poderoso cuando un alma hambrienta se cruza con una palabra viva. Algo se rompe, algo se activa, algo se enciende. Y hoy algo ha comenzado a moverse en tu espíritu, porque la palabra no vuelve vacía, porque el Dios que te trajo hasta aquí no es espectador de tu historia, sino autor y consumador de tu fe.
Él sabe exactamente por lo que estás atravesando y sabe también cómo convertir tu valle más oscuro en un camino de gloria. A lo largo de este mensaje, hemos recorrido paisajes del alma donde muchas veces creíste que ibas a morir, donde pensaste que no había más salida, donde sentiste que todo lo que construiste se vino abajo. Pero el Espíritu de Dios vino hoy para recordarte que tu historia aún no termina, que la página que dolió no es la última, que la temporada de lágrimas no será la que defina tu destino, porque tú no fuiste llamada a vivir en la escasez ni a habitar en la angustia. Fuiste diseñada para la plenitud, para la abundancia de gracia, para el cumplimiento de promesas, para cargar propósito eterno en cada paso. Y ahora que has llegado hasta aquí, necesito decirte algo con todo el peso del cielo. No te detengas. No guardes este mensaje como un video más. No lo archivarás en el olvido. Esta palabra es una semilla, y si llegó a ti, es porque en tu interior hay una tierra fértil, hay un vientre espiritual listo para concebir un nuevo tiempo. Pero para que eso ocurra, debes actuar, debes responder, porque la fe sin obras está muerta, porque la promesa sin obediencia es letra sin vida, porque el cielo se activa con la rendición total del corazón. Hoy quiero invitarte a que escribas en los comentarios una frase que será como un altar levantado. Mi alma resistió, mi fe creyó, y ahora sé que la provisión viene. Esa frase no será solo una declaración emocional, será una marca espiritual, porque quienes la escriban no serán oyentes pasajeros, serán protagonistas de esta historia. Porque quienes la escriban demostrarán que llegaron hasta el final, que el Espíritu los trajo de la mano, que esta palabra los estremeció, los quebró, los levantó, y quiero orar por cada nombre que se atreva a escribirla. Quiero clamar por cada corazón que diga, yo fui alcanzado por esta promesa. Suscríbete a este canal si aún no lo hiciste, porque este no es un canal cualquiera, es un refugio para los que no tienen iglesia cerca. Es un manantial para los sedientos, es un campamento para los guerreros heridos. Aquí no venimos a entretener, venimos a profetizar, a restaurar, a edificar. Y si tú fuiste bendecida por esta palabra, entonces también puedes ser canal para que otros lo sean. Comparte este video. Envíalo a quien sabes que está al borde del colapso, a quien llora en secreto, a quien dice estar bien, pero por dentro se está apagando. Este mensaje puede ser la cuerda que lo saque del pozo, la chispa que encienda de nuevo su fe, la palabra que lo devuelva a los brazos del Padre. Y si alguna parte de ti se sintió confrontada, si alguna frase tocó lo profundo, si alguna imagen de lo dicho se pareció demasiado a tu vida, dale gracias a Dios, porque eso significa que el Espíritu Santo aún te habla, que tu corazón no está endurecido, que tu fe aún está viva, porque mientras haya palabra, hay esperanza, mientras haya lágrimas, hay sensibilidad, mientras haya una voz del cielo, hay dirección. Este es tu tiempo, este es tu momento. La escasez no reinará más. La angustia no se quedará a vivir. Has sido llamada a levantarte, a profetizar sobre tu desierto, a declarar sobre tu noche, a decirle a tu alma, no mueras ahora, que lo mejor está por llegar. Porque los que han pasado por el quebranto, por la soledad, por la falta, son los mismos que verán la gloria, la multiplicación, la restitución. Porque Dios no olvida a los que lloraron en el escondite. Porque el cielo honra a los que resistieron cuando todos se fueron. Porque el Padre celebra a los que aún sin entender eligieron creer. Gracias por llegar hasta aquí. Eres parte de un remanente valiente. De esos que no retroceden, de esos que aunque duelen, adoran, de esos que aunque tiemblan, avanzan, y de esos se compone el ejército de los últimos tiempos. Que Dios te guarde, que su voz no se apague en ti, que su provisión corra hacia tu casa,
y que su paz te abrace esta noche como nunca antes. No detengas este video todavía. Quédate en silencio unos minutos. Deja que la música te ministre. Cierra los ojos y dile con tu voz: gracias, Señor, porque aún en mi escasez y en mi angustia, tú me hablaste. Y quédate ahí, hasta que su presencia te inunde. Oración final. Sello espiritual. Padre amado, Dios eterno, fuente inagotable de todo consuelo, de toda provisión y de toda esperanza. Hoy me acerco a ti, con el corazón abierto, con el alma rendida, con las manos vacías, pero con la certeza de que tú estás aquí, en este mismo instante, tocando a cada persona que ha llegado hasta el final de este mensaje, no por coincidencia, sino por una cita divina escrita desde la eternidad. Señor, hoy levanto mi voz en clamor por cada hija tuya, por cada alma que sintió que no podía más, por cada vida que ha comido pan de lágrimas y ha dormido abrazada a su angustia, por cada corazón que te buscó en medio de su escasez y no supo cómo encontrar palabras para clamar. Hoy, Espíritu Santo, te pido que recorras sus hogares como viento suave pero transformador. Que entres en sus habitaciones, en sus pensamientos, en lo más profundo de sus heridas, y empieces ahora mismo una obra de restauración tan gloriosa, tan tangible, que ellas mismas reconozcan que solo puede venir de ti. Padre, no te pido una respuesta pequeña, no te pido un consuelo momentáneo, te pido milagros. Te pido liberación, te pido abundancia donde hubo escasez, te pido paz donde hubo tormenta, te pido que tu voz apacigüe cada miedo, que tu mano levante cada caída, que tu amor abrace cada rincón donde el dolor había construido una cueva. Declaro en el nombre de Jesús que ninguna de las que han escuchado esta palabra saldrá igual. Declaro cielos abiertos. Declaro provisión inesperada, declaro sanidad del alma, declaro que las cadenas se rompen, que los ciclos de dolor se detienen, que el valle termina y comienza la nueva temporada. Espíritu Santo, entra como fuego que consume la tristeza, entra como aceite que sana las grietas, entra como lluvia que empapa la tierra seca del corazón. Dios eterno, levanta a las que estaban postradas, hazlas caminar otra vez, devuélveles el gozo de su salvación, recuérdales quiénes son en ti. Recuérdales que no fueron diseñadas para vivir en derrota, sino para brillar con tu luz en medio de un mundo roto. Ahora mismo, en este preciso momento, te ruego que traigas descanso a las mentes agotadas, que calmes los pensamientos repetitivos de angustia, que detengas la voz del enemigo que ha estado susurrando mentiras, que silencies la culpa, el temor, la vergüenza y la desesperanza. Padre, declaro que estas mujeres vuelven a soñar, vuelven a creer, vuelven a adorar con fuerza, vuelven a caminar con la frente en alto, no porque todo sea perfecto, sino porque saben que tú las respaldas. Hazles sentir tu abrazo, Señor, no con emoción pasajera, sino con una convicción profunda. Que esta oración no sea un final, sino un comienzo, el comienzo de una nueva historia, el primer día de una temporada marcada por tu gloria. Y ahora, en el nombre de Jesús, declaro que esta palabra queda sellada, que cada semilla cae en tierra fértil, que nada de lo que fue hablado será robado por el enemigo, que esta palabra se arraiga, crece, florece y da fruto al 100%. Gracias, Señor, porque sé que ya estás obrando, porque sé que en el silencio tú respondes, en la espera tú revelas, en el quebranto tú construyes y en la escasez tú multiplicas. Hoy cierro esta oración con gratitud y con fe, porque aunque aún no lo vea, ya lo creo. Aunque aún no lo tenga, ya lo celebro, porque si tú lo dijiste, tú lo harás en el nombre poderoso, dulce, eterno y glorioso de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy el cielo ha inclinado su rostro hacia ti,
y ha roto el silencio con una verdad que desarma cadenas. Tu escasez no es eterna. Tu angustia no es tu identidad. Dios ha hablado, y su voz declara el fin de lo que te estaba oprimiendo. Cuando todo parecía cerrarse, cuando las puertas no cedían, cuando tus lágrimas ya no sabían a clamor, sino a resignación, Dios no se quedó callado. Cuando ya no tenías palabras, Él soltó una promesa. Cuando ya no había fuerzas, Él trajo sustento. Cuando todo en tu entorno decía, no hay más, Él susurró desde lo alto, ahora comienza lo nuevo. Allí donde el mundo ve ruinas, Dios está trazando planos de provisión. Donde todos te dieron la espalda, Dios extiende su mano. Donde tú ya no esperabas nada, Él ya estaba preparando todo. El mismo Dios que hizo descender pan en el desierto, que multiplicó peces donde no había recursos, que convirtió el llanto de una viuda en abundancia, es el que hoy se acerca a tu necesidad y dice, basta, ya de escasez, basta ya de angustia. Hoy se activa una nueva temporada. Esta no es una emoción pasajera, es una intervención divina, es el grito del cielo sobre tu vida, es el rugido de un padre que te vio llorar en lo secreto. Y ahora viene a secar tus lágrimas en público. No escuches la voz de la lógica, escucha la voz que abre mares. No repitas lo que dicen tus circunstancias, declara lo que dice la boca de Dios. Tu escasez termina aquí, tu angustia se va ahora. Levántate, no con tus fuerzas, sino con su palabra, no con esperanza humana, sino con convicción espiritual. Ora aunque tu voz esté quebrada, cree aunque no veas nada, adora aunque todo esté por reconstruirse, porque los que caminan bajo esta palabra verán multiplicación donde había vacío, verán caminos donde solo había muros y serán testigos de cómo Dios cambia escasez por provisión y angustia por propósito. Que tu clamor hoy tenga un nuevo tono. No el de la desesperación, sino el de la expectativa, porque cuando Dios habla algo tiene que moverse, y Él ya habló. Nos encontraremos en la próxima cita divina, en ese lugar donde el cielo vuelve a tocar la tierra, donde la escasez ya no tendrá lugar, y donde tú caminarás como testigo de que el mismo Dios que habla, también cumple. Hasta en pronto, caminante de la fe, hija del fuego, profeta del desierto, que creyó cuando nadie más creyó, y que verá con sus propios ojos que cuando Dios declara el final de la escasez, empieza una lluvia que no dejará de caer.